Ponle Grimaldo. O tú, Cano, que estás en la computadora. Y dice ahí iniciar grabación. Y transcripción, algo así dice. O alguien más, si puede, porfa, ponerme a... Ya ahí Bueno, está grabando. ya, ¿verdad? Ah, quedó, sí es cierto. Muy bien. A mí así puedo moverlo, qué loco. Bueno, buenas tardes. Somos el equipo integrado por Carlos Alfonso, José de Jesús, Diana Leticia, Luis Ángel y Luis Eribe Vázquez. En esta presentación nos va a tocar hacer un tema que es el enfoque orgánico funcional. Bueno, les daré un pequeño contexto sobre el tema. Es sobre la edu- edu- educación física. Siempre ha buscado ayudar al desarrollo de las personas a través del movimiento. En 1988 surgió el enfoque orgánico funcional, el cual tenía como idea principal mejorar la salud y la capacidad del cuerpo por medio de la ac- actividad física. Este modelo no solo se enfocaba en que los alumnos aprendieran a moverse mejor, sino también en que desarrollaran aspectos importantes como la confianza, la socialización y el cuidado de su bienestar. Como bien mencionamos, este enfoque se inició en 1988, fue cuando se empezó a implementar. El concepto de educación física en este enfoque en sí se englobaría como buscaba el movimiento del cuerpo, la eficiencia a través de los movimientos. Siempre se encargaba en empezar por los movimientos más simples, pues a los más complejos, ¿verdad? A los más complicados. En pocas palabras, se enfocaba en que el cuerpo tuviera, como su nombre lo dice, un movimiento orgánico y además funcional, ¿verdad? Entonces, se puede también describir como una disciplina pedagógica que buscaba la eficiencia del movimiento, ¿verdad? Y tenemos lo que son los objetivos. Estos son con la finalidad de propiciar y conservar el equilibrio de la capacidad funcional de cada atleta o persona, de tal manera que sus condiciones de salud que repercuten a sus ámbitos cognitivo y ámbito efectivo social. También favorece el desarrollo intelectual, emocional y social de la persona por medio del movimiento corporal, sistematizando por apoyo del desarrollo armónico de su personalidad, y también incrementa y mantiene una capacidad funcional, favoreciendo la relación eficiente de sus movimientos. Como ya hemos comentado, además de los beneficios físicos que este enfoque otorgaba, más que nada se encargaba en tener este esquema funcional, ¿verdad? Se trataba de verse mejor, o sea, tanto físicamente y en la salud. También se encargaba como bien decíamos, de los ejercicios más simples, como la coordinación de los pies y manos, etcétera. La lateralidad es como la forma en que nosotros, un ejemplo, todos tenemos un lado preferido, ya sea zurdo o izquierdo, ¿verdad? Entonces, la lateralidad es el desarrollo de ese lado preferido de nosotros al momento de hacer la actividad física o en este caso, pues un deporte. En este enfoque, por lo general, se usaban los dos, tanto la actividad física y el deporte, se implementaban los dos.
Además, también daba como beneficio al educante un tiempo de dependencia y predominio del motor. Esto quiere decir que le daba al alumno la conciencia de dónde estaba, del lugar de donde estaba, así como dice aquí, la orientación en el espacio-tiempo, además que también le ayudaba a hacer los ejercicios en el tiempo estimado que se le otorgaban. Y este enfoque también beneficiaba en el control corporal y en el predominio motor, ¿verdad? Siendo más agilidoso. Ah, pues en el rendimiento deportivo se basa, bueno, es respiración, fuerza, coordinación, agilidad, resistencia, velocidad, flexibilidad y equilibrio. Este enfoque, como ya lo hemos dicho, se implementó en 1988. También se le conoció como enfoque naranja. Esto básicamente nada más porque los libros eran de este color. Los objetivos de este programa, como ya dijimos, eran desde las habilidades motrices más simples a las más generales. Se seccionó en 8 unidades este libro, además que se buscó el trabajo coordinado de todo el cuerpo, de sus órganos y sus aparatos y sistemas. Además que también se le dio al alumno las herramientas necesarias y los conocimientos para que él pudiera hacerlo en actividades, ¿verdad? Integrar esta información para que él pudiera segmentarlas en los contenidos que tenía el libro. Este enfoque lo podemos transmitir mediante la propiciación de la formación de identidad nacional. Esto lo podemos ver en actividades como baile o sí, danzas tradicionales para la expresión para usar el movimiento como medio de expresión. También el incitar una actitud consciente a la hora de elegir y dosificar sus actividades físicas de acuerdo a sus intereses y recursos. Y también, perdón, a ver, mucho ruido. Ok. Estimular la confianza y seguridad en sí mismo mediante también esta realización de actividades físicas, incrementando su capacidad de creación y de pues explorar y disfrutar todo lo que es el movimiento corporal. Y por último también tenemos lo que es la educación de hábitos, actitudes y valores que le fomenten en la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas para manifestar actitudes de integración en el medio en el que se desenvuelva. Bueno, pues aquí podemos ver el esquema orgánico funcional que viene en movimiento, cuerpo y entorno y sus habilidades motrices, las características innatas del ser humano, organización del esquema funcional, conciencia del individuo, rendimiento físico y respuesta con eficiencia del movimiento del cuerpo. Como nos platicó el esquema nuestro compañero, se fomentaba el movimiento a través del cuerpo para tener conciencia del entorno. Entonces, el entorno era la escuela, en pocas palabras. El medio de la educación física eran las técnicas de recreación, además la iniciación al ritmo y al deporte. Más que nada al ritmo. El deporte se usaba como un refuerzo cuando ya estas actividades de apoyo se hacían, ¿verdad? El deporte era fuera del horario del deporte, o si sobraba tiempo, pues se les daba tiempo de que fueran a jugar fútbol, un ejemplo, pero siempre después
de la actividad, ¿verdad? De la actividad de educación física. Los medios por el cual se transmitían los conocimientos de la educación física era a través de técnicas de recreación, como son los juegos y las canciones, y los juegos con el ritmo, que son como las rondas, la educación rítmica y la iniciación a la danza. Aquí podemos ver que la evaluación en ese entonces, como el profesor evaluaba al alumno, se envasaba en la adquisición, él se enfocaba en la adquisición y en la mejora de habilidades motrices, como él veía que el alumno podía hacer las habilidades más ágiles, él podía evaluar el desarrollo del alumno, ¿verdad? Además de sus conocimientos integrales, ¿verdad? Aquí tenemos que ver que tenía una evaluación inicial, que es la información diagnóstica, la continua, que él veía el proceso que tuvo el alumno, los conocimientos, porque como si bien mencionamos, el libro tenía actividades didácticas que podías contestar en el libro, aparte de las actividades prácticas, y la recompensa final, pues era el deporte que los alumnos querían jugar ya al final. Y el final también pues daba unos parciales, por lo general también aplicaban parciales del resumen de cómo estuvo el alumno en el periodo. Y pues algunas características por las que este enfoque se desarrollaba era que siempre fue por actividades deportivas como el fútbol, el básquetbol y el voleibol, ¿verdad? Eran por lo regular el deporte el que se practicaba. Además, como podían implementar en reseñas, historias y actividades de preparación física. Siempre había algo teórico y algo que se podían implementar en las clases de educación física. Y por último, siempre había herramientas, siempre estaban acompañadas de una herramienta, como aquí podemos ver trampolines, elásticas, varas, paralelas, saltas de caballo, que son por los palos que tenían cabezas de caballo, ¿verdad? Caballitos. Y algunas características que tenía este enfoque no permitía que el maestro pusiera actividades como él viera más conveniente, ya que todo venía en el libro, ¿verdad? Cada maestro le elegía las actividades que venían en este libro, dependiendo a las etapas, ¿verdad? Que estaba dando a la clase. En este caso, se iniciaba desde gimnasia, que era lo que antes se llamaba la educación física, gimnasia básica y gimnasia cromática. Además que había competencias internas en zonas regionales, lo que fomentaban también la competición sana. Y esto no fue autorizado por el dedo oficial, pero siempre se implementaba en los juegos de recreación cuando trataban de que las competencias fueran con estos deportes, no con deportes, sino con estas actividades de recreación, como les mencionamos, de qué tal las rítmicas. ¿Se acuerdan que antes había muchas competencias de rondas, de rondallas, de tablas rítmicas? Entonces, antes eran más de eso que de deportes. Como fue cambiando, pues se fueron cambiando más a las competencias de deportes, ¿verdad? Y dejaron de lado este enfoque. Y pues en conclusión, a lo largo de la historia se ha dado un incremento sobre la forma en que los educadores han cambiado la forma en que se da la educación física, de tal manera que el alumno relacione los conocimientos adquiridos para hacerlos funcionar en su cuerpo. En sí, este enfoque se implementa como disciplina pedagógica, o sea, en niños, por lo cual se hace mediante la actividad física y busca la eficiencia del cuerpo, desde las habilidades motrices a las más complicadas. Como dice su nombre, siempre busca la capacidad funcional de forma orgánica, de tal manera que las condiciones que ésta trae, las de salud, ya, estas mismas pues repercuten en sus ámbitos cognitivo, afectivo, social, teniendo un crecimiento orgánico funcional. Y pues sería todo por nuestra parte, compañeros. Gracias. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda o algo así, ya para acabar la grabación. No, ninguna.
Excelente. ¿Alguien más? Bueno, y pues muchas gracias, compañeros. Ahora el que sigue equipo, el siguiente equipo. Hay que cortar la grabación, ¿no? Algo así dijo la maestra, o toda seguida. No sé, la verdad, como mejor es toda seguida. No, la tienes que cortar.